es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy festejo mi oficio, porque aquí no hay lugar común. Tengo a Juan Villoro, de mis escritores, de mis intelectuales favoritos en estos tiempos de México convulso, y le agradezco muchísimo a Juan que siga publicando para que siga habiendo pretextos de entrevista. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Muy contento de verte, como siempre, Ricardo. Pues regresas a la novela, Juan. Ya has dicho que las razones por las que de pronto se te van y regresan las ganas de hacer novela, y le pusiste un título sobre el cual quisiera comenzar esta conversación, que es La tierra de la gran promesa. Y me preguntaba, Juan, si le pusieses entonación, si fuese un tono eufórico, México, la tierra de la gran promesa, o utilizarías un tono nostálgico, la tierra de la gran promesa. ¿Qué entonación le pongo al título de la novela, Juan? Es una muy buena pregunta, Ricardo. Yo creo que inevitablemente debería tener un tono irónico, y al tener un tono irónico tendría que ser un tanto amargo, crítico, porque es el título de la película que se exhibía en el momento en que se incendió la Cineteca Nacional. Curiosamente, esa película trata de grandes ilusiones, el surgimiento del capitalismo en Polonia. Es una película de Andrzej Wajda, y de cómo un empresario al que le ha ido muy bien termina perdiendo todo precisamente en un incendio. Mientras se transmitía esta película sobre las ilusiones perdidas con un siniestro, en la propia Cineteca se incendiaba como una metáfora de lo que puede pasar en un país como el nuestro, que ha desatado tantas expectativas, tantas esperanzas, que se ha hablado de, en esa época se hablaba, lo recordarás, Ricardo, de El milagro mexicano. el milagro mexicano, posteriormente la administración de la abundancia, todas estas frases, ¿verdad?, celebratorias de nuestra riqueza, y que terminaron en un momento que calcinó todas aquellas Nuestra ilusiones. generación se vacunó contra la grandilocuencia y sin embargo esta sigue ocurriendo. Juan, en la novela está escrita en dos tiempos, exactamente finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Que es este periodo, pues en México lo adjetivamos por sexenios, ¿no? López Portillista. Y luego, en otro momento, que es cuando ya pues la gran decepción por la violencia criminal nos ha llevado a concluir que quizá esa promesa no va a suceder. Diego González es el personaje principal de la novela, de La tierra de la gran promesa. Es el Virgilio que nos va llevando por este México 1980-2010. Hace cine y decide pues acercarse al mal. Salustiano, tengo que aprenderme bien el nombre, Roca, el vainillo, es este personaje al que se acerca, que podría ser mucho de nuestros distintos narcotraficantes. Y acaba este cineasta pagando caro, por lo menos acaba siendo juzgado por esta aproximación. Quizá porque se le pasó de tueste y pudo haber hecho propaganda a favor del crimen organizado, o quizá porque descubrió cosas que a nadie le hubiera gustado que descubriese. Este episodio me parece lo más interesante, Juan, sobre todo como lección para el periodismo contemporáneo. Yo creo que debemos hacer una reflexión muy seria sobre la forma
en que damos cuenta de la realidad. Mi protagonista, Diego González, como bien dices, es un documentalista que ha trabajado en zonas de riesgo, ha estado en la Tierra Caliente en Michoacán, ha estado con los lacandones en Chiapas y tiene la oportunidad de entrevistar a un capo del narcotráfico en una casa de seguridad. Sin embargo, uno de los riesgos de hacer un periodismo que depende de filtraciones o de ciertos contactos que alguien te pone en suerte, es que puedes estar trabajando para una agenda que no necesariamente es la tuya. Evidentemente, si alguien te da información, es porque tiene su propia agenda, tiene ciertos intereses creados. Y en la lucha entre el bien y el mal, o entre lo ilícito y lo lícito, obviamente también hay una lucha de narrativas. Y una cosa que a mí me parecía muy importante es plantear hasta dónde alguien se compromete con hacer este tipo de trabajo, porque al expresar lo que está diciendo alguien que se encuentra en la clandestina ilegalidad, puedes, por un lado, convertirte en su vocero y propagar lo que está diciendo y en esa medida ser su cómplice. O, como también le ocurre a mi personaje, puedes convertirte en un delator, porque gracias a lo que tú estás haciendo, esa persona posiblemente puede ser detenida. Si alguien te dio esa información, ¿por qué lo hizo? Entonces, todas estas cosas se entrecruzan y muchas veces, por ejemplo, cuando se detiene a una persona, se le empiezan a endilgar cosas que probablemente hizo, pero también otras que no necesariamente hizo. Recordará, Ricardo, las muchas cosas que se le han atribuido a Al el Chapo Chapo Guzmán, Guzmán. claro. Exacto, que por un momento parecía como el mago de Oz, ¿verdad? Que oculto podía hacer negocios tenebrosos de enorme sofisticación en más de 40 países, ¿no? Se llegó a decir eso. Entonces, en este caso, cuando se detiene a Salustiano Roca, una de las cosas interesantes es que se le empiezan a atribuir crímenes que no hizo, pero también otros que todavía no hace y que se le pueden seguir atribuyendo. Es decir, es muy conveniente tener un culpable designado para construir narrativas que van a atribuirle a él todo lo que está pasando en el campo del mal, ¿no? Entonces, el personaje se ve en esta encrucijada. Creo que como buen documentalista, como buen periodista, no puede resistir una oportunidad de estar en el centro oculto de los hechos. El gran Julio Scherer decía, si el diablo me da una entrevista, voy Y, al infierno por la exclusiva. y se juntó con el Mayo Zambada. Ahora, Diego tiene que ir a, por cierto, la tierra de tu familia paterna, ¿no? Se muda al norte de España, a Cataluña, eh, una migración forzada, la cual muchas mexicanas y mexicanos se han visto, cuando tienen un secuestro, una muerte cerca, una presión, extorsión en la población, en el pueblo donde viven, pues deciden migrar. Es uno de los momentos más interesantes del libro y es cómo te empuja a salir del país algún hecho. Decía el nigromante que el lugar que más le gustaba de México era Veracruz, porque por ahí se salía. Y yo te pregunto si tú has pensado eso alguna vez, buscar tu Veracruz para salirte o tu aeropuerto Benito Juárez o ahora el de Santa Lucía. Hay un tema levemente autobiográfico en la novela. Sufrimos un asalto aquí en México y yo decidí ir a Barcelona, donde ya estaba yo tenía trabajo como traductor, pero decidirme con mi familia también por un motivo de seguridad a fines de los años 90. Ahí hay un elemento autobiográfico en la tierra de la gran promesa. Y entonces Diego González, como tantos otros, dice, necesito un refugio para que mi hijo crezca, un lugar tranquilo donde pueda yo caminar en las calles sin estar preocupado, donde mi mujer pueda estar a altas horas de la noche en otro sitio y yo no esté en una situación de alarma. Sin embargo, como sabemos, una de las cosas más misteriosas de los exilios forzados o voluntarios es que inevitablemente te llevas contigo todo lo que eres, tu pasado, todo eso está en tu equipaje y no puedes huir de esa circunstancia. Entonces, estando en Barcelona, se ve confrontado nuevamente Diego González con aquello que pretendió dejar fuera de México, gracias a un periodista que es una especie de amigo complicado o enemigo íntimo que lo ha Comisario, estado siguiendo, este, vigilante comisario, submoral.
Exacto, una de esas némesis de personas que están muy cerca de ti, con las cuales hay afecto, pero también desconfianza, y que en una situación tan polarizada, tan tensa, tan violenta como la que tenemos, probablemente esa persona que de alguna manera te acosa, pero también te conoce lo suficiente, es la única que finalmente te puede ayudar. Hay un Entre momento en que las, dice, entre tu las, único aliado puede ser tu enemigo, tu posible enemigo. de las frases, porque hay varias en el libro que son excepcionales, esas donde dices que a veces la desconfianza es el último reducto de la dignidad. Estoy citando según mi memoria, pero es bellísima y la verdad es que la novela está llena de estas frases. Te tengo que preguntar desde el punto de vista literario, con esto cierro, Juan, ¿cuál es el país donde te sientes más cómodo? ¿El del artículo semanal? ¿El país del ensayo? ¿El país de la traducción? ¿El país de la novela? Y desde luego ya has dicho que no hay más novela en tu haber porque eres un escritor disperso, pero tus lectores te reclamamos concentración. Pero seguramente a lo mejor este no es el país que más defiendes. ¿Dónde te sientes más cómodo, sobre todo después de esta publicación 2021, La Tierra de la Gran Promesa, Juan Villoro? Mira, la verdad es que yo me siento extranjero en todos los países y por eso me gustan en todos los países literarios, como los has definido de manera muy sugerente. Yo creo que si no fueran desafiantes, si no tuvieran algo extraño, si no tuvieran una cierta condición de tierra prometida para mí, pues no me interesarían. Lo que pasa es que son incomodidades distintas. Fíjate que hace mucho tiempo hablé con un periodista que estaba trabajando en Centroamérica en los tiempos de la guerra en El Salvador, la insurrección sandinista, luego los contras, todo eso. Yo le pregunté, ¿cómo soportas tantas tensiones? Y me dijo, mi secreto está en cambiar de miedos. Cuando me canso de tenerle miedo al ejército en El Salvador, me voy a Nicaragua y le tengo miedo a los contras. Es decir, estoy en circunstancias de riesgo, pero que son distintas. Y eso me alivia porque de alguna manera ya me volví adicto al riesgo, que es algo que le pasa a los corresponsales de guerra. Y creo que de algún modo, y toda proporción guardada, en los géneros literarios me ha pasado lo mismo, es decir, son nervios distintos que pones en juego en el artículo, tú lo sabes porque lo ejerces, tienes que tener una concisión, una fecha de entrega, una claridad para que eso tenga sentido en el momento en que se publica, y es una manera de resumir un argumento y no hay salida. Entonces eso te somete a ciertas tensiones. La novela que también has practicado es una larga paciencia, ¿no? En donde tienes que estar buscando sintonías, asociaciones a lo largo de muchas páginas entre un grupo de personajes. Entonces es otro tipo de tensión nerviosa a la que te somete la novela. Y en fin, pues yo quizá lo que he necesitado como una especie de extraña terapia neurótica es, en vez de alejarme de los nervios, padecerlos de manera diferente. Me voy con este gran consejo, es decir, para administrar mi tierra prometida, necesito administrar mejor mis miedos y pues eso quiere decir que voy a ser más disperso en el trato con algunos familiares, con algunos amigos, con algunos colegas, con algunas fuentes, pero hay a otras personas a las que quiero ver y escuchar con frecuencia porque apaciguan mi miedo con su maestría para narrar la realidad. Juan Villoro, muchísimas gracias por ese Al aporte que contrario, haces Ricardo, a nuestra vida cotidiana. Hasta la próxima, Juan. gracias a ti, como siempre.